Los directores. Líneas no escritas. Muchas gracias por continuar en Los Directores y nosotros seguimos platicando de certificación, de calidad, de procesos. Y bueno, hay que referir, en el caso de C7, también es una empresa que ya ha certificado algunos de esos procesos, ¿no? Miguel Ángel. Sí. Diego, Es correcto. ¿no? C7, bueno, aquí está el sí, que lo va a sacrificar nuevamente. Sí. Viene a auditar el lunes. el lunes vamos a estar aquí Nuevamente. haciendo el proceso de continuidad del mantenimiento del certificado C7, que decidió y que fue una decisión difícil porque es un reto y más en esos sectores que no son comunes. En ese que hemos platicado de número de certificaciones, no es común que el sector de televisión y de radio entre a este tipo de certificaciones por la complejidad de los procesos, por el dinamismo que se maneja dentro de esos procesos, y decidió entrar. Ya tiene obviamente certificado y el lunes finalmente vamos a estar comprobando y monitoreando la continuidad del certificado. A ver, yo les pregunto, por ejemplo, dentro de mi ámbito, el área de las noticias, ¿sí la puedo certificar realmente? El área de las noticias, si está bajo la sombría de un proceso en el cual se definen sus entradas y sus salidas y obviamente entregar el requerimiento hacia el usuario final, que es una sintonía, una calidad de sintonía, etcétera, se puede certificar. Pero aquí el tema de ISO 9000 lo asocia mucho al enfoque a procesos. Si cumple con ese criterio, puede certificarse o un proceso dentro de una organización o una institución o una serie de procesos que involucre toda la organización. Ya es decisión particular de lo que busque la alta dirección o el grupo de personas que esté liderando la institución. Bien. Pero es el toque, ¿no? Mencionas tú noticias. Bueno, obviamente las noticias pues se mueven día con día, pero en esencia la forma o el protocolo para poder transmitir hacia todos la audiencia ese tipo de noticias, el mensaje que quieren lanzar, etcétera, si tú lo documentas, realmente que se puede certificar. Obviamente, pues la información no, porque va cambiando, claro, es diferente, pero en sí la esencia de un proceso de cómo transmitir es lo que se puede documentar y certificar. Bien. Si me permites, uno de los secretos que manejamos como auditores en ese término, cuando llevamos a cabo el proceso de evaluación, evaluamos 4 rubros muy importantes. Número 1, lo que establece la norma, propiamente la ISO 9001 para este sector. Número 2, lo que rige los aspectos legales y reglamentarios asociados a ese proceso de certificación. Número 3, los usuarios o los clientes, finalmente si estamos cumpliendo con los requerimientos o las expectativas que ellos esperan. Y número 4, que curiosamente es donde surgen las mayor no conformidades, es lo que define la propia organización. En esos 4 rubros, nosotros como auditores continuamente estamos evaluando esos procesos de certificación bajo esos 4 grandes sectores de evaluación. ¿Con qué periodicidad se debe certificar una empresa? El periodo de certificación, una vez, como lo comentaba Miguel, que ya das el paso 2 en el cual se emite un certificado, el certificado dura 3 años y solamente hay 2 tipos de monitoreo de esa certificación, semestrales o anuales. Hay organizaciones que es decisión de la propia organización de definir la frecuencia de, aun y cuando como auditores nosotros podemos recomendar que se pueda hacer de manera semestral o anual. Finalmente, hay organizaciones que dicen, mi sistema de gestión es muy maduro, yo decido que sean monitoreos anuales. Perfecto. Habrá otras organizaciones que finalmente establezcan con periodos de frecuencia más corto y se realizan de forma semestral. A ese proceso de 3 años, bueno, se le conoce como ciclo de certificación y cuando vence ya entramos al proceso de recertificación para otros 3 años y así sucesivamente. Que no significa reinventar mis procesos. No. Nada. De hecho, lo que mencionaba Diego de esos 4 aspectos que normalmente se auditan, Sí. en el que más se falla, dice, es en el cuarto donde no cumplen lo que han documentado. ¿Y ahí por qué sucede eso? Porque a veces la empresa, cuando entra este proceso de certificación, quiere documentar el debería. ¿Cómo deberían ser las cosas? Y muchas veces las empresas no están preparadas para cumplir el debería. Entonces, tienen que empezar a documentar lo que haces. Exacto. Oye, hoy, ¿cómo lo haces? Así. Oye, ¿en un futuro lo puedes mejorar? Sí. Pero cuando documentan el debería y llegamos y auditamos, oye, es que aquí lo deberías de hacer de esta manera o así dice el documento,
No, bueno, es que ahorita lo hago así, pero yo creo que en 6 meses sí lo puedo hacer así. Esas son las diferencias que se encuentran en las empresas. Entonces, aquel que va a una certificación es primero, documenta cómo lo haces y tienes herramientas para seguir mejorando y, ¿por qué no?, llegar a tener un debería a través de la mejora de los procesos. Pero en realidad lo que requieres es asincerarte de cómo Claro, estás haciendo las claro, cosas. esa es la realidad. Y podrías cambiarlo después. Así es. Y que Así de es. hecho Sí. el que se autorice la emisión de certificado por 3 años no significa que esté garantizado. Porque en esos monitoreos, tanto semestrales como anuales, si no cumple con los requerimientos, hay la posibilidad de hacer ese retiro de certificado. Sí. Y es importante señalar esa situación, ¿no? Y en ese lapso, ¿sí puedo cambiar procesos? Ahí sí, más bien yéndome a ese debería o viéndolo como oportunidad de mejora, Sí. puedo cambiarlos. De hecho, dentro de los requerimientos de la norma hay un rubro, vamos a pensar, que te dice que debes de demostrar mejora continua. Entonces, casi estás obligado a que si regresamos en un año y vemos lo mismo y no hay cambios, te decimos, no estás cumpliendo con la mejora continua. No hay mejoras a tu proceso. Entonces, quiere decir que no activaste ese rubro de la norma, no lo estás llevando a cabo. Que ahí entra mucho, pues, decisiones de dirección y del consejo o de los comités, que ahí normalmente se tienen que involucrar para poder aprobar a veces recursos o internamente estar moviéndose para hacer las cosas o lograr ese debería. Oigan, yo me regreso al asunto de los dineros. No sé si se valga comentar un poquito. ¿Es caro? ¿Es caro certificar una empresa? Fíjate que el proceso de certificación no lo consideramos caro por los contratos que puedas negociar o ganar. Si te decíamos que 40,000 o 80,000 pesos una empresa de gran tamaño, creo que la inversión está en la preparación. Ya en la preparación, sobre todo el recurso en tiempo que le van a dedicar todos los involucrados. Y si, bueno, ya ahí tú decides contratar a tu asesor, a tu consultor que te va a llevar de la mano, es donde se llevan 6, 8 meses, ahí es donde puedes hacer la mayor inversión hacia la certificación. El proceso de certificación no realmente es una mini auditoría, se puede hacer a través de muestras donde se valida si cumples o no, y realmente en costos no representa gran costo comparado con todos los beneficios que te pueda dar. ¿Debería considerarse algo obligatorio la certificación? ¿Se ha analizado en alguna parte del mundo el que, pues, oigan, en adelante solamente empresas certificadas? Bueno, finalmente lo que es la parte de certificación, ISO dice, no te la puedo obligar, pero se está volviendo obligatoria por la relación de negocios. Si tú te metes a la norma ISO 9001, que es la más general, y cuando la lees dices, oye, pues es que esto es lo que debería tener una empresa, y te sorprendes decir, oye, ¿tiene definidas sus responsabilidades, sí o no? Bueno, pues hay empresas que no las tienen. Entonces, son cosas mínimas que 160 países se juntaron y dijeron, bueno, esto es lo mínimo que deben de tener. Oye, definan objetivos. Y vas a empresas y no tienen objetivos definidos. Entonces, son cosas como para una empresa que ya tiene muchos años en esto, decir, oye, pues esto es lo mínimo que deberías de tener. Pero para empresas nuevas, sí viene siendo una sorpresa que tienes que definir tus objetivos, tienes que definir tus responsabilidades, tienes que definir tus procedimientos, tienes que definir tus políticas. Debería ser lo mínimo para que operara una empresa, ¿no? Sí. Y adicional ahí tiene que ver también el rubro de información. Muchos directores, inclusive gerentes, tienen miedo a la información, al conocer. Piensan que ISO 9000 es buscar el hilo negro, es buscar herramientas muy complicadas. Y cuando ya ven la estructura, cuando lo aplican y ven los beneficios, realmente al final se preguntan, ¿realmente esto era ISO? Sí, lo que tú estableces, documentalo, llévalo y adelante. Y ya el certificado es la cerecita, como nosotros le mencionamos, de la certificación, pero es el temor, el miedo al conocer esa información realmente. Y más aún, involucrar al personal, ¿no? Así es. Eso es el otro punto. Yo como director, ¿por qué tengo que involucrar en la toma de decisiones, en las definiciones de las políticas de mi empresa, pues a mis empleados? Sí, Así es. definitivamente. Habráse visto, ¿no? Sí, por ejemplo, mira, te pongo un caso que sucede en la parte de alimentos. En la parte de alimentos, uno de los requerimientos que te pide la norma es que tengas un protocolo para hacer un retiro de producto, o le llaman recall. Si tú tienes
o provees un producto y por X razón se encuentra en anaquel del supermercado y detectas que ese producto se contaminó o que no salió o no fue producido con la seguridad o la inocuidad adecuada, tú tienes que hacer un retiro de ese producto. Sin embargo, tiene que haber protocolos. Cuando llegamos a las empresas y le decimos, uno de los requerimientos es que documentes el método para hacer un retiro de producto, dicen, ¿cómo? Pues sí, es que eso es crítico porque un retiro te puede llevar a la quiebra. La FDA controla todos estos aspectos. Si detecta que hay un retiro de producto porque contaminó, se vienen las demandas automáticamente. Entonces tienes que demostrarle a la FDA o a cualquier institución que tú rápidamente activaste tu alarma de recolección de producto y tienes que tener todo un protocolo ante emergencias. Eso es básico, pero para muchas empresas no lo tienen. Así es. En el sector. Entonces, cuando entras a ese tipo de certificaciones, te estoy hablando de un requerimiento de muchos, pero ese pues debería de pensarse. Tal vez piensan que nunca van a producir un producto que pueda impactar en la inocuidad. Otro caso que podríamos citar un tanto similar es el de las automotrices, ¿no? Cuando de repente nos dicen, oigan, los autos modelo 2010 de tal marca, pues deben ser llevados al distribuidor porque pues, traen una falla en el sistema de frenos, ¿no? Claro. Y lanzan la alerta para que todos los usuarios de esa empresa acudan. Sí, de hecho te puede salvar inclusive de ciertas demandas. Hubo un caso muy sonado de la automotriz por unas llantas ahí que hubo muchos accidentes y bueno, en el momento que se hace una demanda de este tipo, pues es pegarle a quien se involucró en el proceso. Y ahí entra el proveedor, entra el del ensamblador, entran todos. Este tipo de sistema te demuestra que tengas los registros hechos de las inspecciones que haces. A través de un sistema te obliga a que lleves todas las inspecciones y todos los registros. Eso lo salvó a un proveedor de demandas de millones de dólares. Pues Miguel Ángel Romero, Diego Ayala, el tiempo es el que ya se nos terminó. Yo agradezco su compañía. Espero que a nuestro público le haya quedado un poco claro y si no fue tal, la culpa es mía. me falta mejorar mis procesos. Pero bueno, esperamos que sí se tenga una idea clara y una idea ya más general de lo que es una certificación. Yo les agradezco a ustedes su compañía. Gracias. Y bueno, Gracias. pues, esperemos no sea la única. Gracias. Por lo pronto aquí ya van a ver a Diego la próxima semana. Sí. Sí, por supuesto. Gracias. En otro plan. Gracias por la Exacto. invitación. Al contrario, muy amables. Gracias. Y gracias a usted por el favor de su compañía. Quédese en C7. Los directores. Líneas no escritas.